Bueno, si quiero yo, ¿dónde está? No molesta. Estamos listos, sí, ¿verdad? Muy buenas noches. A nombre de Extra de la Laguna, en su 30º aniversario, les damos la más cordial bienvenida a esta velaria literaria entre amigos y familiares, redactores y lectores, impulsores y patrocinadores, y todos aquellos que, a pesar del calor, de los posibles cambios inesperados, de un posible terregal y tantas otras cosas que nos depara este desierto lagunero, decía yo, a pesar de ello, estamos todos aquí reunidos para rendir un sencillo y modesto tributo al escritor de este libro, La canica azul y otros cuentos, de René de la Torre Rodríguez. En primer término, me permitiré presentar a nuestra mesa de honor. Como invitado de lujo, contamos con la presencia del doctor en Derecho, Jesús Sotomayor Garza, quien hará la presentación formal del libro. Y, por supuesto, un fuerte aplauso para el doctor. Les comentaba que él hará la presentación formal del libro. También con el licenciado René de la Torre Lomelí, primogénito de nuestro escritor. Y la licenciada Irma Bolívar Ayala, directora del Extra de la Laguna, cofundadora del periódico, viuda de nuestro homenajeado y anfitriona, por supuesto, de este evento. Más adelante, en cuanto le ceda la palabra a cada uno, ahondaré en algunos de los muchos motivos por los cuales están en esa mesa. René de la Torre Rodríguez es un reconocido periodista lagunero. Desde 1965 se desarrolló en los principales periódicos locales. Su talento periodístico y, obviamente, su trato afable le permitió convertirse en jefe de información del Siglo de Torreón, donde dejó huella por su don de gente. Su profesionalismo y su trayectoria fueron reconocidos en distintos escenarios. El 11 de mayo de 1992 cristalizó su sueño con la fundación del Extra de la Laguna. René nació en un pequeño poblado de Matamoros, Coahuila, el Fénix, el 20 de febrero de 1949, donde pasó sus primeros 2 años. Luego vivió en diferentes comunidades de nuestro campo lagunero por una década, debido a que su madre, Luz María Rodríguez Leiva, la maestra Luz, era profesora rural, y esto permitió nutrirse de historias de vida, de leyendas y costumbres que valieron para crear sus cuentos. René de la Torre Rodríguez, un apasionado por la escritura, nunca dejó de hacerlo, hasta los últimos días de su existencia, el 13 de abril del 2018. Ahora demos paso a las palabras que René hilvanó, jugando con maravillas, con fantasías, demostrando fehacientemente que en la literatura se vale soñar, que se pueden decir muchísimas cosas en un breve espacio. Escuchemos entonces a Estrellita de la Torre Lomelí, hija de nuestro homenajeado, que nos grabó el cuento Amor Imposible. Escuchémoslo con atención. Pero es que te amo, le dijo temblando de pasión. Lo sé, y yo también te amo, pero lo nuestro no puede ser. Tú bien sabes que nuestro amor es imposible.
es que debe haber alguna forma. No debemos darnos por derrotados de antemano. Es imposible, lo sabes bien. Me duele, tal vez más que a ti, pero creo que debemos de olvidarnos de nuestro amor, le dijo ella con mirada de última vez. La yegua blanca, con lágrimas brotándole de sus ojos negros, profundos, se alejó de la arenosa orilla, mientras el sol se reflejaba en las aguas lejanas, dejando con el corazón destrozado al hipocampo, quien volvió a las profundidades del mar. El amor es imposible entre una yegua y un caballito de mar. Gracias a Estrellita por esta narración. Cabe mencionar que ella es la administradora de nuestra página digital. La Canica Azul y otros cuentos tiene una larga historia. En 2 ocasiones estuvo a punto de ser publicado y por múltiples circunstancias no se logró. En uno de esos intentos, Hugo Ramírez Iracheta, fallecido el año pasado, escribió el preámbulo para este libro. Jesús Moreno Mejía, periodista de los conocidos como los de la vieja guardia, nos habla el día de hoy de lo escrito hace años y de su experiencia personal con René. Le solicitamos a Chuy Moreno que pase a este podium para dirigirnos su mensaje. Compañero Jesús Hugo Ramírez Iracheta ciertamente escribió un prólogo para los cuentos de René de la Torre. Lamentablemente pues no fueron publicados en 2 intentos, como ya se dijo anteriormente, pero sería muy prolongado hacer mención de todo ese prólogo, por lo cual me concretaré a lo que escribió en uno de sus párrafos. Este es su primer libro de la Torre, que yo sepa. Nunca pretendió escribirlo. Redactó cuentos porque sus inquietudes, como la de muchos reporteros, lo impulsó a dejar una constancia más allá del trabajo periodístico. Yo quiero en este caso mencionar quién fue René de la Torre para mí. Recuerdo a mi amigo y colega René de la Torre Rodríguez desde que trabajaba en el desaparecido diario La Opinión. Y si bien nos iniciamos en las lides periodísticas en el mismo año, aunque hay por ahí una imprecisión si fue en el 65-66, el trato no fue como compañero de labores, lógico es, pues yo lo hice en otra casa editora, en este caso en el Siglo de Torreón. Sin embargo, teníamos amistad en común, y también compañeros en común, como lo fueron los colegas Jesús Hugo Ramírez Iracheta, Juan Hugo Lozano Codina, lamentablemente ambos fallecidos. Y en el devenir del trabajo periodístico llegó el momento en que entablamos una recia amistad y respeto por el trabajo que cumplíamos para las empresas que representamos uno y otro. Pocos años después de iniciado nuestro trato, ya fuera por coincidir en información de algún hecho, se consolidó la camaradería al grado tal de estar en varias ocasiones, incluso en su domicilio que tuvo en la colonia Fidel Velázquez, en una parrillada. Vinieron después aires de fraternidad de los reporteros, de los medios impresos de aquel entonces,
a través del desaparecido Club de Periodistas de La Laguna, donde nuevamente convivimos René de la Torre y un servidor, y entre otros colegas. Y como el tiempo no se detiene, poco después René fue a parar a la sala de redacción del Siglo de Torreón, primero como reportero de guardia y cubreturnos, para luego convertirse en jefe de información, subordinándonos todos los reporteros de esa casa editora a sus órdenes de trabajo, que se daban diariamente, después de que él habían sido elaborados. En virtud de habernos iniciado en el periodismo en el mismo año, ya sea en el 65, 66, René y un servidor recibimos los galardones que otorga el gobierno del Estado. Eso sí, siempre fue en el mismo año, de ahí que yo hablo de una imprecisión en cuanto al inicio, por 30, 40 y 50 años de trayectoria periodística. Finalmente, en 1992, René cumplió su proyecto creando Extra de La Laguna, que cumple hoy 30 años de existencia. Y en ausencia de él, por haberse adelantado en el paso por la vida, tiene como continuadora de esa publicación a su esposa, Irma Bolívar Ayala, y su eficiente equipo de trabajo. Y en cuanto al gusto por escribir, aparte de haber sido un buen redactor reportero, descubrimos que también tenía una vena literaria, al haberse rescatado una serie de cuentos inéditos contenidos hoy en La Canica Azul y otros cuentos que se presentan en esta ocasión ante ustedes. Finalmente les he de decir que me siento honrado de haber sido incluido en este evento, en el cual se rinde un merecido homenaje post-mortem a mi amigo René de la Torre Rodríguez, de imborrable memoria para los aquí presentes, su esposa, hijos, amigos y de quienes lo conocieron, solicitándoles a los aquí presentes un aplauso para que vaya a dar hasta donde su espíritu se encuentra, que seguramente es en la casa del Creador. Es cuanto, señor. Le agradecemos a Chuy Moreno su intervención, sus palabras, su dedicatoria. En 1988, cuando se pretendió publicar por primera vez, el profesor Joaquín Sánchez Matamoros, en una muestra de compañerismo, de amistad y maestría, escribió este prólogo. El periodista Martín Chávez Chávez compartió por varios años la mesa de redacción en el Siglo de Torreón, lo que le llevó a entablar una amistad franca con René. De ese prólogo y sus vivencias le pedimos a Martín pase a este podio. El profesor Joaquín Sánchez Matamoros escribió en el prólogo, entre otras cosas: los cuentos de René son ágiles, amenos, parecen surgidos de la realidad, abarcan casi todos los temas. Tiembla el lector con narraciones estrujantes como la de La Canica Azul, que le da el nombre a este libro. Decía el señor Madero, que en paz descanse, que el tiempo pasa tan desapercibido que cuando uno se da cuenta ya está viejo. Yo agradezco a Dios la fortuna de conocer gente que provoca un cambio en el mundo para hacerlo todavía más bello, como a don Joaquín Sánchez Matamoros, a René de la Torre. Y hace como unos 40 años, don Joaquín Sánchez Matamoros, René de la Torre, su servidor y varios trabajadores del Siglo de Torreón nos trepamos a la azotea del periódico para ver el cometa de Halley, que según decía don Joaquín Sánchez Matamoros, un amante del espacio, del estudio del universo, que ese cometa pasa cada 70 años. Pues yo la verdad no vi nada.
pero lo que nos contó Joaquín Sánchez Matamoros sí me dejó muy impresionado. Yo la verdad no, en aquel tiempo relacionaba siempre a René de la Torre con César Costa, una persona muy calmada, muy tranquila. Trabajaba yo como cablista, cortando los cables de los teletipos. Y entonces, cuando me invitó Irma Bolívar Ayala, y por eso le agradezco, me siento muy honrado en hacerlo, me invitó a hablar de René como mi amigo, y entonces me aventé un clavado al baúl de los recuerdos. Hace como 40 años yo recibí un cable que se llamaba, contaba una historia de un cuate, un joven, y la historia se llamaba El Merodeador Nocturno. Contaba la historia de un joven latino que vivía en Los Ángeles, se llamaba Richard Leiva Ramírez, un muchacho que amaba la música rock, los juegos de video, los chocolates y la Pepsi-Cola, y caminaba por la autopista del infierno. René de la Torre forma parte de aquel grupo de periodistas que hoy provocan una nostalgia brutal entre los periodistas que en ese entonces éramos jóvenes. Hoy la forma de hacer periodismo es muy diferente, y eso, desde mi punto de vista, hace más intenso el recuerdo de las frases, las formas de escribir, de hablar, de comportarse, de aquellos informadores que traían la pluma y la libreta en la mano y que ya no están. Sin embargo, la verdad es que hoy no voy a hablar de periodismo ni de René como periodista. Voy a hablar de René, mi amigo, a quien al recordarlo no puedo evitar también acordarme de mi compadre Ángel Esparza Ramírez, de don Joaquín Sánchez Matamoros, de Fernando Alatorre y de muchas estrellas que iluminaban todas las noches aquel departamento de redacción en el Siglo de Torreón y con las cuales tuve la fortuna de convivir. René de la Torre, por su forma de ser, serio, discreto, muy tranquilo, paciente, era el hombro que buscábamos cuando teníamos un problema o cuando queríamos abordar algún tema interesante, de esos temas que no saben igual cuando los platicas con cualquier persona. Tenía que ser con René y con unas cervezas de por medio. Increíblemente, nunca lo escuché decir una grosería. Sus dos palabras más fuertes provenían de aquellas revistas de la pequeña Lulú, Archie o Calimán. A veces René decía cacle, cuyo significado en el diálogo común es "ah, cabrón". Y la otra fue caracoles, cuando se sorprendía por algo. Pero René era, como decían las personas de aquellos años, una mosquita muerta. Pues cuando llegaba a las 4 de la tarde al Siglo para empezar a trabajar, fresco, bañado, bien vestido y con un caminar como medio volteando para arriba, nadie se imaginaba que se cargaba una cruda, pues muchas veces nos sorprendió la luz del sol saliendo de la cantina La Fama, donde habíamos permanecido toda la noche, haciendo, pues ya saben. Menos se iba a imaginar la gente que una madrugada, cuando salimos de La Fama, René, Javier López, un trabajador de la prensa del Siglo, y yo nos peleamos a golpes con unos marihuanos que se burlaron de nosotros, y René se las hizo de cuento. Cuando se terminó el pleito, los marihuanos salieron corriendo porque salió todo el departamento de prensa a ayudarnos. Y entonces René se puso en medio de la calle y yo dije, no, pues bueno, René
les va a mentar la madre Y sí, René se aventó las 2 palabras más ofensivas que lo escuché decir en su vida. Se paró en media calle y les gritó: vénganse, no que muy. Eso fue lo que dijo René. Algo que a mí me hace muy feliz es sentarme con un buen amigo para intercambiar puntos de vista, para conocer filosofías de la vida y para llegar a conclusiones lógicas y profundas, como que cuando uno se va no se lleva nada, que la vida transcurre en el aquí y el ahora, y que el tiempo va en una sola dirección y no se detiene. Me siento muy afortunado de haber conocido en esta vida a René, mi amigo, mi verdadero amigo, y así me lo demostró muchas veces, como cuando en un momento muy difícil para mí me acompañó y no me dejó ir solo a un ejido en horas de la madrugada por un largo y peligroso camino de terracería. Al principio les hablé de la historia del merodeador nocturno. Cuando yo trabajaba como cablista cortando los papeles, la información que llegaba de los teletipos, a veces nos sorprendían historias como esta. Esa historia la compartimos René y yo porque nos sorprendió y nos gustó mucho. Yo soy una persona que guarda muchos recuerdos, y en este momento, increíblemente, 40 años después, aquí tengo ese documento que leímos en aquel tiempo René y yo, con el papel como evidencia de los años transcurridos. Esta es la historia que leímos en aquellos años René y yo, y se la voy a regalar a Irma Bolívar. Muchas gracias. Muchas gracias a Martín Chávez por compartir su experiencia, sus anécdotas, su vida, sus recuerdos. Muchas gracias. Definitivamente, René de la Torre Rodríguez tuvo una vida laboral muy intensa. Fue una vida productiva, creativa, llena de infinidad de reconocimientos y satisfactores. Y por obviedad, su vida personal también estuvo repleta de momentos inolvidables. Sobre todo, aquellos que tienen que ver con sus 5 hijos: René, Hammurabi, Estrellita, Marisol y Rocío. Y para hablar de su relación como padre, contamos con la presencia en la mesa de honor de René de la Torre Lomelí. El micrófono es tuyo, René. Adelante. Buenas noches. Pues agradecido con ustedes, amigos de mi padre, muchos que no veía en mucho tiempo. Les agradezco mucho, y a nombre de mis hermanos les doy un muy fuerte abrazo de parte de mi padre. ¿Cómo era la relación con nosotros como hijos? Bueno, ya mayores, donde ya mis hermanas y yo nos reuníamos con ellos, con Irma y con mi papá. Siempre eran pláticas y charlas de mucha risa y de muchos recuerdos. Ahorita platicando con Irma cuando llegamos, digo, no invito a los hijos maravillosos de mi papá, no los veo, porque él siempre decía que tenía unos hijos maravillosos. Mis hermanos sí, yo no tanto, ¿verdad? Les agradezco mucho, de veras infinitamente. A muchos los conocí cuando yo era niño. Mi papá me llevaba de vez en cuando ya al periódico. Y pues yo creo que conozco a la mayoría de la gente que está ahorita por aquí. Yo creo que todos mis hermanos ahorita agradecemos a Irma este homenaje que hace para
para con mi padre, que él tenía ese sueño. Le doy las gracias en nombre de todos mis hermanos, del mío, y ojalá les guste a todos ustedes. Y les agradezco la grande amistad que tuvieron con ellos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, René. El libro La canica azul y otros cuentos se desarrollan en diferentes ambientes, desde el campo lagunero, la zona del silencio o en las orillas del mar, como vimos en Amor Imposible. René nos invita a recrear una noche de Navidad en el centro de la ciudad y en los barrios bajos de Torreón, en una narración que se acerca a la cruenta y dura realidad. Carlos Herrera Álvarez, en una lectura de atril, nos relata Pelaquitas, Feliz Navidad. Carlitos, te escuchamos. Bueno. Pelaquitas, feliz Navidad. A las 12 de la noche se armó la pachanga en el hospital. Médicos y enfermeras se juntaron en el pasillo. Desde donde yo los miraba, estaban muy contentos. Se dieron regalos unos a otros y con risas se desearon feliz Navidad. Para nosotros, en la escena infantil, habían llevado también regalos. A mí me tocó un muñeco bien padre, dizque el 007, con mascaritas para disfrazarse, una pistola lanzarrayos, y también una moto chiquita, en la que se monta la gente con permiso para matar. Cuando la enfermera, con su uniforme blanquísimo, muy bonita, me llevó los regalos, sonrió y se le soltaron las lágrimas, pues no pudo abrazarme para no lastimar mis llagas. Me dio un beso en un cachete y a mí también se me salieron las de cocodrilo. ¡Feliz Navidad!, me dijo. Yo estaba amarrado a unos palos cubiertos con gasa, casi como Diosito, crucificado, para que no me dolieran las quemaduras del pecho, los brazos y debajo de los sobacos. Sentí odio, rabia y pensé, ¿cómo me hubieran hecho feliz estos regalos si tan solo me los hubieran dado unas horas antes? Ahora pues no podía ni cogerlos por mis dedos achicharrados. Aguantando mi paranoia recio, porque como todo mundo decía que yo era un adulto chiquito, me acordé de mi compa y dije quedito, Pelaquitas, feliz Navidad. Y casi lo oí cuando me preguntó, ¿qué? ¿Ahora no te la vas a tronar? Pues cómo no, mi Pelaquitas, nomás que al ratón Miguelito, porque ahorita no trae agua a la nube. Simón Pérez, a que todos le decíamos el Pelacas, por pelón. Tenía 11 años, pero muy flaco. Parecía más chico que yo. Me acordé de él rascándose los granos de su cabeza pelona y caminando entre las aguas hediondas de charcos por la lluvia, entre los montones de escombros donde estaban nuestros jacales de cartón. Recordé cuando un cura fue al barrio y nos dijo, ustedes, los pobres, serán quienes tendrán abierto el cielo, serán quienes gozarán del reino de Dios, porque Jesucristo nació aquí entre ustedes y no allá, señalando hacia las colonias lujosas de casotas grandotas. Acostado en la cama del hospital, blanquísima como la nieve, se me vino toda mi vida como una película. Mi vida, hambre, sufrimiento, miseria. También se me vino el olor a los frijoles de la olla con orégano y chile, con tortillas recién torteadas. Bueno, eso cuando vivió mi mamá. Después ya no quiero ni recordar.
En el barrio, donde la raza de chicos aprendimos a hacer los muñecos de tinta fuerte, a jalar el resistor 5000 y a pasarnos toques de la buena que comprábamos entre todos. Allá, donde cuando llovía, corría el agua y se metía hasta los cantones, muchos tenían que irse a vivir con algunos familiares más riquillos. O de plano, como nosotros, a rondar por las iglesias, por las escuelas y por donde pudiéramos. En cualquier rinconcito de alguna parte de donde no nos corrieran. En mi barrio, durante el tiempo seco, los terregales nos dejaban todos polvorientos, con el pelo y la cara cubierta de tierra. Allá, donde no hay agua, ni drenaje, ni pavimento, ni luz, ya estamos acostumbrados. Esta noche de Navidad, junto con el Pelaquitas, me fui al centro, por entre Woolworth, por entre Fábricas Unidas, por entre la Soriana y por entre todos esos aparadores locosísimos, donde había chorros de regalos carísimos. Y nosotros ni siquiera habíamos contado todavía para cenar. Nos pusimos a cuidar carros, pero nos echaron. Esos que no son tránsitos, pero que andaban vestidos igual. Que dizque porque ellos están en el sindicato. Bueno, mejor conseguimos unos botes. Nos pusimos a pedir aguinaldo. Pero, diablos, toda la gente andaba retacurada, cargados de regalos y diciéndonos: ahorita no traigo, a la vuelta te doy. O de plano, decían entre ellos: no sé cómo permiten a los limosneros. O debía de haber una ley que prohíba pedir limosna. ¡Ay, sí! Como si a nosotros nos gustara pedir. Además, no es limosna, es nuestro aguinaldo. Y si nos quieren dar, está bien. Y si no, pues ni modo. Ni siquiera nos dejaban asomarnos a las tiendas lujosas. Siempre nos echaban para afuera. Los Santa Clauses que ponían en las puertas solo se tomaban fotos con los chavos riquillos. A nosotros nos corrían. ¡Ay, sí! Como si nosotros necesitáramos que los panzones barbudos nos acariciaran. ¡Ah! Y ese Pelaquitas como era aventado. Y bien que se descontó al chavo gordinflón que escupió en el bote cuando le pedimos aguinaldo a su papá. Por fin, juntamos para ir con doña Ángela a comer tamales y champurrado calentito. Siquiera así nos calentó las tripas tantito. Porque después teníamos un frillazo, pero de los buenos. Nos acurrucamos entre los montones de periódicos, por el pinche frío que hacía. Los días pasados no estaban tan helados, pero ahora temblaban. Entre sueños me acuerdo que pensé que si algo pudiéramos pedir. Sí, bueno, si algo pudiéramos pedir nosotros al niño Dios. Yo de plano le pediría unas cobijas. Chin. Y este friazo que no se quita. Sentí mojado el periódico y pensé entre sueños si estaría lloviendo o si de plano Pelaquita se había miado. Modorro. Oí risas y cuchicheos. Y de pronto el olor a gasolina me llegó a la nariz. Y desperté cuando la lumbre quemaba los periódicos con los que nos tapábamos. Sentía que me mordía toda la piel. Pelaquitas aullaba de dolor, mientras que a lo lejos se escuchaban las risotadas de los chavos que nos habían prendido en fuego. Alguien llegó a ayudarnos y con chamarras y trapos apagaron las llamas que quemaban nuestros cuerpos. Después creo que me desmayé, porque desperté en el hospital y luego el doctor me dijo que Pelaquitas no había sobrevivido a las quemaduras. Ahorita sí me duelen mucho las quemaduras,
pero siento algo atorado en la garganta. Más que nada porque se murió el Pelaquitas. Y ya ni siquiera le tocó un regalito como a mí. Espero porque pues, ¿qué otra cosa? Que sean ciertas las palabras del cura. Que dice que las dijo Jesucristo. Y que Pelaquitas de veras está allá, en el cielo. Porque la verdad, me sufrió mucho en este mundo. Y que Diosito perdone a los que nos echaron gasolina y nos prendieron fuego. Porque de plano yo no los perdono. No por mí, sino por el Pelaquitas. Muchas gracias por esta narración a Carlos Herrera Álvarez. A él y a su maestro de teatro Juan Francisco García, quien lo preparó para esta lectura, y a Arte 4. Muchísimas gracias a los tres. René de la Torre, siendo reportero hace muchos años, conoció al doctor Sotomayor Garza. De inmediato se dio una admiración y un respeto por parte de René hacia el doctor. Tanto es así que en las ocasiones en que coincidían, ya sea laboral o personalmente, las charlas se hacían inmensamente largas y provechosas. Y cómo no, si el doctor Jesús Sotomayor Garza es magistrado en retiro, es cronista de la ciudad, catedrático, notario público, autor de muchísimos libros y muchas cosas más. Es momento de cederle la palabra ahora al doctor Jesús Sotomayor Garza. El micrófono es suyo, doctor. Ahí van a subir, ahí van a subir. Ahí le van a subir. Ya van, ya. Muy buenas noches. Pues caray, casi ya se dijo todo. Ya me dejaron una difícil tarea. Pero yo quiero decirles que efectivamente mi relación con René data de la década de los 70. Cuando llego yo aquí a la ciudad de Torreón, yo soy originario de aquí, pero por razones del ejercicio profesional, ejercí como juez en Acuña, Coahuila, en San Pedro de las Colonias, y para el 72-74 me mandaron aquí a la ciudad de Torreón. De ahí empezó efectivamente una relación de amistad. Sí, platicábamos de muchas cosas, principalmente él con su profesionalismo requería de muchas cuestiones que andaban en boga, cuestiones jurídicas, cuestiones legales, cuestiones sociales, y con todo gusto yo accedía, porque, y no por afán de notoriedad, sino porque era el amigo el que estaba. Precisamente cuando yo empiezo a leer este libro, que por cierto, Irma, René, háganle mucha difusión al mismo. A mí me llenó de mucha satisfacción, no tanto por el autor, sino por los temas que trata. Yo veo, por ejemplo, que jamás escondió su origen, de dónde nació él. Habla mucho de Solima, habla mucho de Coyote, habla mucho de El Fénix, de muchas partes de la región lagunera, no nada más de Coahuila, sino de Durango también. Habla, por ejemplo, a mí me trajo un recuerdo, en uno de sus cuentos, habla y dice el penco, y se me vino a la memoria de inmediato que siendo yo un infante, mi señor padre empleó esa palabra penco. Y le dije, papá, ¿qué es un penco? ¿Cómo que no sabes? No, pues no sé. Un caballo, muchacho. ¿O no? Ya como que se perdió esa palabra, ya no se escucha ya mucho la palabra penco. Yo señalé algunas de las palabras
que señala aquí. Pero antes que todo, por ejemplo, ese cuento Somos de Plomo, digo, cómo da a conocer su origen en las lides del periodismo, cómo nos habla de los sistemas que se utilizaban, que se empleaban en la época, y cómo le tocó a él, primero como corrector, y decía que veía pasar a los reporteros y ansiaba él ya andar con la pluma y la libreta en la calle reporteando, lo que se le concedió afortunadamente, porque a él le tocó estar en casi o en todos los mejores periódicos de la región. Estuvo en La Opinión, El Siglo de Torreón, en Noticias y luego en su propio medio de comunicación, lo que nos indica su bagaje que traía, que tuvo, ¿verdad?, como hombre, que quería él salir adelante, que quería él trascender en esto. Yo pienso que como periodista trascendió, pero como autor de este libro también. Por eso yo es mi petición aquí a René, a Irma, que le den mucha difusión al libro. Créanmelo, es un libro con muchos cuentos que son muy disímbolos. Es muy difícil. Yo, al estarlo viendo por primera vez, cuando me dejó un escrito a máquina, no el libro ya impreso, veía yo y me sorprendía sobremanera. Sobre todo, por ejemplo, cuando habla de Somos de Plomo, que menciona a todos los compañeros que tuvo, todos los compañeros con los que, como dijo Martín Chávez, andaban por ahí en la noche, un poquito tarde, no mucho, y le tocó convivir con mucha gente. Yo lo conocí, le repito, estuvo siempre en un lugar muy, muy especial en mi vida, porque yo veía su profesionalismo. Y créanmelo, cuando yo supe yo de este libro, dije, caray, de veras, todavía ya sin estar aquí entre nosotros, trasciende la persona de René de la Torre con este libro. Por ejemplo, cuando leo yo su cuento Mi Primer Amor, dije, ay Dios mío, Irma, ¿cómo ha de estar ahorita cuando está hablando de su primer amor? ¿Verdad? Pero ya cuando lo empiezo a leer, su maestra, esa fue su primer amor, ¿verdad? Digo yo, caray, bueno, pues siquiera, ya sería mucho que dijera otra cosa, ¿verdad? Habla precisamente en ese libro, en ese cuento que lleva el título La Canica Azul, de veras extraordinario, de cómo aquella canica de color azul, valga la expresión, los crímenes que cometió la canica, porque su dueño, el niño aquel, telepateaba aquella, pero también muere el niño aquel por la canica famosa azul. Luego tenemos nosotros varios cuentos que valen la pena de veras el verlos. Por ejemplo, cuando nos empieza a hablar de Matilde no debe morir. Caray, pues, ¿quién era Matilde? Y era aquel hombre que andaba como loco porque sufre en un accidente el ferrocarril, y ahí iba Matilde y andaba como loco buscándola. Decía que Matilde no debe morir. Yo dije, bueno, pues ¿quién será Matilde? ¿Su esposa, su novia, su hija? ¿Quién? No, era una marranita que la llevaba precisamente para la boda de su hija, para que tuvieran chicharrones y tuvieran un buen banquete las gentes aquellos. Un relato de fantasmas. Les digo que está muy, muy variado. Qué bueno, porque desafortunadamente, y lo digo por mí, es una autocrítica. Sí, tengo ahorita
y les voy a presumir 30 libros, 2 que están por editarse, uno histórico de Torreón y otro jurídico, el divorcio notarial. Pero, por ejemplo, yo, pues, puros libros de historia, puros libros de derecho, es una misma línea. Y René aquí salta de un lado para otro con los temas que trata. Un relato de fantasmas, por ejemplo, habla de Solima, un poblado lagunero, coahuilense, donde se dio esta situación dice, hace apenas unos minutos disfrutaba del baile que se efectuó en casa de el compadre Jaime en Solima, pequeño poblado lagunero que se caracteriza por las enormes palmeras que como un, perdón porque ni lentes ni luz, pues como un oasis, parece espejismo en medio de las doradas arenas del desierto. Todo lo relaciona él con nuestra región, con nuestra comarca, habla de todo eso, ¿verdad? La suerte del pobre, por ejemplo, el otro, protesta callada, ahorita que andan de elecciones aquí en Durango, si lo leemos nosotros nos damos cuenta, él empieza a hablar de que llegan a un determinado lugar y que iba a haber un mitin un domingo. Ya bueno, pero pues ¿por qué en domingo, hombre? Y total, que los guaruras de siempre, las gentes de siempre, y ahí hace yo pienso, discúlpenme los señores periodistas, pero hace una autocrítica al periodismo, porque dice, jamás se dijo ni salió nada de lo que aconteció, de la protesta, por eso se llama el cuento Protesta Acallada. Dice, nunca publicaron que un grupo, entre ellos yo, dice, no René, sino el personaje del cuento, protestamos porque no queríamos que se celebrara aquello, que ahí no estábamos de acuerdo con los candidatos del partido que iban en ese momento. Y luego al final dice, pues todos hablaron de todo, de lo que pasó, ¿verdad? Y luego pues de la protesta no se dijo absolutamente nada. Yo pienso que es una autocrítica, porque incluso habla de que los grandes moches que daban en las campañas, todas esas cuestiones, ¿verdad? Así en sus relatos de René, que solamente leyéndolos, créanmelo. Además será porque, bueno, pues no seré hábil yo para esto, y vaya, ahorita le decía a Chuy Moreno que acababa yo de cumplir 48 años como maestro en la Facultad de Derecho, a 48 años frente a grupo, y de todas maneras es muy difícil porque se necesita leer. Por ejemplo, aquí en el de la venganza, yo subrayo que dice Jesús Mateos sentado en la silla de la lámina vieja y enmohecida, echado hacia atrás, sostenía en su mano el jarro de barro con su bebida de Bato Pilas. Acuérdense ustedes el poblado Bato Pilas, de la bebida Bato Pilas que existió, creo que ya no existe, ¿verdad? Y vaya que me encantan también esas cositas, pero creo que ya no existe, ¿verdad? Todo esto nos trae recuerdos a mucha gente, y sobre todo que menciona las situaciones que en la región se dieron. Dice, ten cuidado, dijo Rutilio al entrar a la cantina, dirigiéndose a Jesús tras haber cargado las vías del tren que partían en la vieja hacienda, del lado poniente a la casa grande y la escuela primaria. Fíjense cómo todo nos habla de lo que existía en los poblados que él va mencionando en cada uno de sus cuentos, ¿verdad? Dice,
temblando nuevamente con su sombrero de palma, dándole sombra en la cara, la camisa blanca, sudorosa del cuello y las axilas, aguarda tranquilo, sin desesperarse, por el fuego que salía de la arena del desierto coahuilense. Siempre, repito, hace mención a alguna característica de nuestra región. Habla otro cuento de la zona del silencio. Famosísima esa famosa zona, esa región de la zona del silencio, que nosotros, pues la gran mayoría lo conoce, muchos no lo conocen, porque como él menciona aquí en su cuento, dice, no es más que arena, arena y arena. Eso es todo lo que hay. Y pues desde luego habla de los misterios de la zona del silencio, situaciones que científicamente lo han tratado, no como lo trata él lo trata como un cuento, como lo que es, pero la NASA y todo lo demás todavía dice, bueno, ¿por qué atrae esta región del norte de Coahuila a los meteoritos, a todo lo correspondiente del firmamento? ¿Por qué viene a parar acá? Y aquí el autor René nos lleva precisamente todo lo correspondiente a esas pues, incógnitas que aún hasta la fecha existen. Y él nos lo narra aquí como un cuento, como que pues, todos sorprendidos por lo que pasaba en la zona del silencio. El juicio de los muertos, precisamente de una persona que mata a otra y luego ya no se sabe si a esta persona dicen que alguien se levantó de su tumba y lo mató porque había matado a otra persona en mala lid, ¿verdad? Los fantasmas de la casa grande, ¿verdad? Habla precisamente de todo lo que acontecía en una casa que habían precisamente donado para que fuera la escuela de aquel poblado, y que dentro de una parte de la casa existía donde las habitaciones de los maestros y todo lo que acontece en torno a esta situación. Lo de Feliz Navidad, Pelaquitas, ya no lo platico porque magistralmente el niño nos lo dio a conocer. Ese de Pelaquitas a mí me llamó mucho la atención. Fíjense ustedes cómo son muy disímbolos los cuentos. En uno nos habla de mucha ternura, en otro nos habla de miedo, de fantasmas, de muertos, de cómo estaba en tal poblado esta situación, y empleando un lenguaje muy claro, un lenguaje que todo mundo va a entender. Precisamente ahí es donde yo digo que es el mayor mérito de René, el llegarnos a todos, cultos, no cultos, preparados, no preparados, estudiados, no estudiados. Todo mundo va a entender muy claramente cada uno de los cuentos que él incluye dentro de este libro. Qué lástima de veras que hasta la tercera, como dice, la tercera fue la vencida, se publicara este libro. Y uno como autor siempre lo que quiere es ver publicado su obra, oír los comentarios, etcétera, de la misma. Pero René, yo sé que donde está, nos está escuchando y está feliz porque ve a su familia, ve a sus amigos, ve a conocidos en este lugar, y creo que es un homenaje más para el amigo, para el reportero, para el hombre, para el padre de familia, para el esposo. Es un homenaje más, un reconocimiento más para esta persona. Yo los invito de veras a que a sus familiares que procuren divulgar este libro, porque créanmelo, vale la pena.
Yo cuando lo vi, acababa de ir a una conferencia al archivo municipal y me consiguieron ahí, me dieron un libro, dice biografías para niños. Yo entendí cuentos para niños. Ya, qué bueno, se lo llevé a regalar a un nieto que tengo de 9, 10 años. Y luego ya me dice, oye, me dice tata, como a los indios ancianos, digo. Dice, oye, tata, pero usted habla de que una señora que nació quién sabe dónde, ¿qué hizo? ¿Qué fue? A ver, dice, sí es cierto. Pero este de cuentos es para todo el mundo. Ahorita lo vimos con el niño que nos leyó el cuento de Pelaquitas. Son cuestiones que de veras vale la pena que ustedes lo lean, aunque no sean adictos, aficionados, como le quieran llamar, a la lectura. Podemos leer un cuento, es una página, 2 páginas, 3 y mucho, por separado, no lleva una secuencia, vamos, es lo que quiero decirles. Podemos leer uno hoy, mañana 2, pasado 3, y luego repetirle con 1, etcétera. Pero sí vale la pena, en serio. Yo que me he vivido ya algún tiempo, ya algunas décadas de mi vida en la cuestión de los libros, yo siento que si se promueve el libro va a ser un éxito. Yo no tengo más que agregar que felicito a la familia de René por este evento, y más, yo creo que estará muy contento. No todos estamos muy contentos por estar aquí, pero él sí, porque este es un lugar típico, clásico, ¿verdad?, de la región lagunera. Ahorita decíamos la obra de Rodríguez Tenorio, del padre José Rodríguez Tenorio, qué caray, un hombre que ahí después les mandaré invitación o leerán. Vamos a presentar un libro, Galería de Personajes Laguneros, de tanto personaje de la laguna que me lo cortaron, así que vamos a aprovechar, le voy a pedir la biografía de René para incluirlo, porque esto y su carrera periodística lo hace un personaje lagunero. Les agradezco, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por compartirnos lo que nos compartió. Ratifico, es un honor para Extra de la Laguna contar con su presencia del doctor Jesús Sotomayor Garza. Muchas gracias. Cuando tengan la oportunidad de leer los cuentos de René de la Torre, podrán experimentar cómo piensan, cómo reaccionan y hasta cómo sufren estos personajes. A continuación nos adentraremos en el campo lagunero, vestidos con una capa de inocencia y aderezada con la muy humana atracción por todo lo sobrenatural. Manuel Cárdenas nos narra el cuento El Juicio de los Muertos. Con un poco de miedo, pues vamos a escucharlo, porque el doctor ya nos adelantó algo respecto a este cuento. Esperamos que lo puedan disfrutar mucho. Sí. Ya estoy viejo. Perdonen ustedes, ya. Los años no pasan en vano. Gracias. Hace ya rato ya.
Así brotó el rojo líquido de Jaimito. Pobrecito Jaimito. Era el hijo de don Antonio. Antonio, el encargado del cementerio. Nabor fue el que dio la orden a sus hombres y les dijo: fusilen a ese niño. Los hombres pusieron los rifles en su hombro, apuntaron muy bien. Nabor, sí, Nabor, definitivamente apretó los labios muy fuerte, tan fuerte que se veían sobrepuestos sobre su renegrida piel. Pero no dijo nada. Y me consta, yo estaba ahí estaba, así de cerquita, así, y no dijo nada. No, nada. Ay, déjenme siento en esta piedra. Ay, qué buen banquito tengo. A mí me gusta contar historias. Y a los niños también. ¿Sí? Y así descalzos como andan, se arremolinan alrededor mío porque les gusta cómo les narro las historias. Bueno, continúo. ¿Me lo ejecuta o me lo ejecuto? Esa fue la orden que vio el sargento Rodrigo Pérez. Esa fue su orden. Ya me dio miedo. Ay. Esa fue la orden que le dio. Porque Jaimito lo encontraron en las bodegas del ejército, robándose frijol. Ay, pobrecito, robándose frijol para poder comer. Pero fue la orden. Nabor era el segundo al mando. Fue el que recibió la orden. Y a él, eso de matar niños, pues como que no. ¿No? Ah, bueno, sargento, dijo Nabor. Aunque le debo de decir que eso de matar inocentes, pues como que no. El sargento Pérez no dijo nada, se quedó callado. Nomás peló los ojotes grandotes como platos. Las aletas de la nariz le crecieron mucho. Empezó a troznar los dientes y se le desquebrajó la quijada. Y parecía que estaba respirando fuego. En otros tiempos eran esos. Ahora, bueno, tampoco tenemos mucho que comer, pero ya tenemos adelantos. Sí, en estos tiempos ya tenemos la radio. ¿A poco no? La radio. Y también tenemos la televisión. ¿A poco no? Y también tenemos la despepitadora. Que no jala, ¿verdad? Pero, pues es que los fraudes de los líderes no dejan. Pero ahí está la despepitadora, ¿o no? Y definitivamente, si era por el hambre que Jaimito se metió a esas bodegas para robar un poco de frijol y llevarlo a sus familias. Pobrecito. Pero no contaba que fuera sorprendido en ese momento.
y que lo mandaran fusilar. Ay, no. Pero miren lo que les cuento ahora. Por algo pasan las cosas. Por algo suceden. Definitivamente sí. Porque dicen que la muerte del sargento Rodrigo Pérez pudo haber sido una venganza. O pudo haber sido un juicio que le hicieron en el panteón. Y no crean que eso de la muerte del sargento Pérez fue mucho después de la muerte de Jaimito. ¡No! ¡No! Fue casi luego. Fue como una semana después. Sí, una semana después. Y bueno, pues la verdad, lo que son las cosas. Porque definitivamente él estaba listo para todo aquello que se presentaba. Ese día todavía no anochecía, no. Allá en las montañas se veía todavía el sol y se veían los árboles, allá donde están los árboles, donde cada invierno se llenan de nieve. Sí, no había oscurecido, no, porque todavía se veían las nubes, de esas que se ven rojas, y más para allá se ven naranjas, y más para allá se ven amarillas. Fue poco antes del anochecer, y todavía no se había escondido por completo el sol. Y lo que son las cosas, porque cuando a uno le toca, pues le toca. Ese día precisamente el sargento iba solo. Él nunca andaba solo, pero ese día andaba solo. Sí, le dijo a sus hombres: voy a rezagarme poquito, porque quiero pensar unas cosas. Y fue entonces cuando él pasó por enfrente del panteón. Bueno, eso es lo que sus hombres nos dijeron a nosotros. Y también nos contaron cómo es que cuando escucharon una escandalera, se regresaron rápido, muy rápido. Ay, ya que no saben qué encontraron. Ay, no. Encontraron huellas de esqueleto. Sí. Y es que los soldados se regresaron a todo galope cuando escucharon esos ruidos. Sí, se oía. Pausados, uno a uno. Y fue cuando los hombres se regresaron a todo galope. Y bueno, también nos contaron que el sargento Pérez lo encontraron allí. Los soldados le dijeron a la gente, y la gente lo creyó, como yo. Y la gente no averiguó, como yo. Todos lo creyeron. Dicen que al sargento Pérez salió un muerto de la tumba y se le puso enfrente. Eso hizo que casi se desmayara el sargento Pérez. ¡Ay, pobrecito! Y yo creo que sí, porque cuando los hombres lo encontraron, estaba con los ojos bien abiertos, y toda la cara llena de susto. Así lo encontraron. Lo cierto es que el sargento Pérez tenía heridas en el pecho, así como lo de los de Jaimito.
pero la verdad es que no investigaron mucho. Los soldados nos contaron que cuando encontraron al sargento Pérez, recién removida la tierra de las tumbas estaba. Sintieron mucho miedo y por eso no investigaron más. Simplemente agarraron el cuerpo del sargento Pérez, lo pusieron arriba de su caballo y se regresaron al cuartel. Al día siguiente es cuando ellos regresaron para poder sepultarlo. Y la verdad es que nadie le lloró, ¿no? Nadie le lloró al sargento Pérez. De hecho, la familia del sargento Pérez estaba muy lejos, así que nadie le lloró al sargento Pérez. Simplemente lo sepultaron y los hombres se regresaron a su cuartel. Pero al anochecer, ¡ay!, el cuerpo amaneció afuera de la tumba. Lo estaban mordisqueando los animales. ¡Ay! Y los hombres regresaron, lo volvieron a sepultar. Y a la mañana siguiente, otra vez amaneció afuera. Dicen que la tierra lo estaba vomitando. ¿Quién sabe? Lo que sí les puedo decir es que la gente platica que desde entonces en el panteón espantan. ¡Ay! Dicen que el alma del sargento Pérez está penando. Dicen que está buscando sus huesitos, juntándolos uno a uno para poderse sepultar él mismo. Porque dicen que si no está bajo tierra, él nunca va a descansar y su alma siempre va a penar. Pero también dice que Nabor, que era su segundo al mando, dicen que él lo mandó fusilar junto con sus hombres, porque eso de matar inocentes no le gustó nada. Y dicen que don Antonio, el encargado del cementerio y papá de Jaimito, era el que siempre lo estaba sacando. ¿Quién sabe? Pero la verdad es que por eso nadie quiere pasar por el panteón por esas horas, las mismas en las que fusilaron al sargento Pérez, porque dicen que ahí se llevó a cabo el juicio de los muertos. Muchas gracias. Un gran honor. Un servidor, Manuel Cárdenas. Les agradezco bastante el que hayan escuchado esta historia. Definitivamente el escritor lo conocí, sí, lo conocí bien. Era mi suegro, es mi suegro. ¿Lo quiero? Sí, muchísimo. Y en alguna ocasión, en esos sábados de gorditas, obligadas de desayuno, una vez nos estaba platicando. Porque contaba historias en el radio y luego me dice, fíjate que yo tengo cuentos. Pues yo lo hacía periodista. Como lo dice el doctor, no lo hacía escribiendo cuentos, otro tipo de narración que no fuera la periodística. Y él me decía, no, de veras, ahí tengo varios cuentos. Ándele, usted ya tiene hambre, vamos a comer las gorditas. Y miren, vaya sorpresa de la vida. Desde el cielo, mi querido suegro, mi querido René de la Torre,
Le mando un abrazo y muy agradecido por este gran regalo que nos ha otorgado. Gracias, buenas noches. Gracias a ti, Manuel. Manuel ya comentó que es yerno del autor. También comentó que es profesor, que es locutor y, como vimos, un extraordinario cuentacuentos. Muchas gracias, Manuel. Y vamos a regalarle una carta, otra muy fuerte. En 1992 empezó una aventura llamada Extra de la Laguna, publicación que fue la culminación de muchos sueños y anhelos de 3 personas. Nuestro homenajeado René de la Torre Rodríguez, la entrañable amiga Sandra Mayela Hernández Flores, que por aquí está, aquí presente, y la hoy directora Irma Bolívar Ayala. Infinidad de anécdotas e historias, entrevistas imborrables a personajes y seres humanos que dejaron huella en nuestra comarca lagunera y el mundo entero. Hechos y sucesos que definitivamente nos llevan a ser y vivir como lo estamos hoy. 30 años de historia, 30 años de experiencia, 30 años que son el principio y la base a lo que nosotros llamamos el día de hoy el futuro. Irma Bolívar, nuestra anfitriona esta noche, nos habla de Extra de la Laguna y lo que viene a partir de mañana. Verdaderamente es una noche memorable. Extra les agradece su presencia y le da la palabra a Irma. Cuando conocí yo a René en la redacción del Siglo de Torreón, el 23 de septiembre de 1985, lo recuerdo perfectamente bien. Gracias. Acércate un poco más. Lo recuerdo muy bien porque había pasado apenas unos días el devastador terremoto de la Ciudad de México. Llegué a la redacción del Siglo solo con un título, recién egresada de la carrera de Ciencias de la Información del ICITAC, ahora La Salle, y nada más tenía muchas ilusiones, pero nada de experiencia. Así es que René, siendo el jefe de información, me dio la bienvenida y de una manera tan cálida y tan respetuosa que me hizo sentir segura y cómoda en un ambiente que solo había sido exclusivo para los hombres. Y ahí estaba yo, sola, la primera mujer, sin experiencia en medio de puros lobos del periodismo. Entonces, la generosidad de René se convirtió en mi primer maestro de periodismo en el campo de batalla. Fue mi guía, mi gran amigo, mi maestro. Por 5 años estuve ahí en la redacción del Siglo. Muy enriquecedora, por cierto, aprendí mucho, conocí a mucha gente. Vigila Esparza, René Chuy Moreno, Martín Chávez, y tantos que están aquí presentes que no los puedo mencionar a todos, pero aquí están en mi corazón. Fueron 5 años que yo tenía que cambiar de aires, mi inquietud por seguir adelante en mi carrera, por explorar otros mundos, otras experiencias, y además crear mi propia empresa, me llevó a salir y a renunciar al Siglo de Torreón. Y junto con Sandra Mayela Hernández, como dijo ahorita Ivonne, que anda por aquí, que no sé dónde se me movió, pero por aquí está, amiguita, compañeras, amigas y compañeras también de la carrera de egresada de Ciencias de la Información, creamos la empresa IRSA Creatividad y estábamos ahí haciéndonos de nuestros clientes, de nuestra cartera, y un día el señor don Ricardo Acosta me pidió que si le hacía yo un periódico cada 15 días, que le hiciera el proyecto. Entonces llego a la oficina y le digo a Sandra, fíjate que don Ricardo quiere esto, ¿cómo ves? Pero teníamos otros clientes y nosotros, ella también había sido periodista de La Opinión y habíamos dejado ese ámbito. Entonces
casualmente, lo que son las cosas, ahora sí, René había renunciado al Siglo para crear su propia agencia de información. Y entonces lo buscamos y lo citamos en Martins de la Colón para decirle que si nos ayudaba, que él se encargara, como tenía algunos reporteros, que se encargara de hacer el periódico cada 15 días que nos estaba pidiendo el cliente, y nosotros pues no nos desatendíamos a los otros clientes. Y él nada más nos observaba así callado y nos contestó con otra pregunta. Y nos dijo, ¿por qué no hacemos nosotros nuestro propio periódico? Así como que, ¿cómo? O sea, no, ni siquiera íbamos por eso. Y dijo, piénselo, nos volvemos a ver. Oiga, pero lo que nosotros queremos es que nos ayude a hacer el periódico de don Ricardo. Piénselo, nos volvamos a ver, fue lo que nos dijo. Y nos volvimos a reunir, pero nosotros todavía con la idea de convencerlo que nos hiciera ese periódico. Y él terminó convenciéndonos para hacer Extra de la Laguna. Y fueron muchas veces que nos juntamos para crear ese proyecto porque la verdad no teníamos dinero. Pusimos cada uno nuestros 5 pesos, como cuando se juntan a la que sigue. Y íbamos a las arrendadoras al banco pues con las ilusiones de que nos prestaran dinero para crear el periódico. Pero siempre nos topábamos con pared porque nos pedían aval, propiedades, dinero que pudiéramos solventar el préstamo que teníamos. Entonces nos decíamos, pues por eso venimos, porque no tenemos dinero, ni propiedades, ni nada. Y así nos iban diciendo fueron tres bancos a los que asistimos. Y pues no podíamos nosotros cómo empezar esto, ¿sí? Y decíamos, pues ¿cómo? Y él decía, pues ya hasta el ferrocarril, vamos a buscarle. Y un día mi mamá, yo creo que me veía tan inquieta, o no sé, que yo no le había contado ese proyecto, y me dice, pues ¿qué tienes? Y luego, fíjese que andamos queremos hacer esto, pero pues no tenemos un aval financiero, y pues no, yo creo que ahí se nos va a quedar la ilusión, se van a quedar con puras ilusiones. Yo no sé cómo me dio mi mamá, no sé si estaba muy convencida o yo no sé, pero dijo, yo les doy el aval. Y la verdad me sorprendió, porque ni sabía lo que se estaba metiendo, y con una propiedad de mi mamá, la verdad empezamos el Extra de la Laguna. Pero la verdad fueron mucho sacrificio, porque sí, compramos la maquinaria, compramos todo lo que las computadoras, el mobiliario, con lo que nos prestaron, pero después, y nos quedó para una sola nómina de cada semana que teníamos que hacer, cada nómina. Y yo no sé qué, yo creo que nos volvimos locos porque teníamos muchísima gente. Yo creo que como las 3 partes veníamos del Siglo de Torreón por un lado y de La Opinión, pues creíamos que así se empezaba con mucha gente, y entonces sufríamos cada semana, cada sábado, para completar la nómina. Y la verdad, Sandra, René y una servidora solo nos quedábamos para la gasolina, para continuar trabajando. Y así pasaron muchos años, la verdad fue una carrera de resistencia. A los 3 años de que empezamos esta aventura, René y yo nos casamos y continuamos en la lucha, y Sandra nada más decía, bueno, ya que nos va a tocar a nosotros, y la verdad sí fue muy difícil. Sandrita, que a quien quiero mucho y siempre he dicho que esto es tuyo, se bajó como 5 o 6 años, resistió, dijo, ustedes están locos, sigan, y yo ya no puedo, voy a buscar otros horizontes donde sí haya más oportunidad de crecer en esto. Y ya estamos aquí 30 años, ¿sí? Pero en el 2016 fue una etapa muy difícil para René. Empezó a mermar su salud, sus riñoncitos ya no querían trabajar. Y 2 años después, ustedes ya lo saben, le sobrevino la muerte. Fue la etapa más difícil, y lo he dicho y lo sigo diciendo, la etapa más difícil, más dura que me ha tocado enfrentar. Porque no nada más se me murió el director general de Extra, se me murió mi mejor amigo, mi cómplice,
mi compañero de vida. Pero yo tenía que estar de pie porque una vez habíamos dicho que Extra de la Laguna debía seguir con y sin nosotros. Y ya no estaba él ahí. Y yo tenía que agarrar esa estafeta que me cedió la vida, porque yo nunca me imaginé que iba a dirigir este periódico. Y yo no sé cómo lo hice, con mi corazón destrozado. Agarré mis pedacitos y asumí esa responsabilidad, ese compromiso. Pero lo hice con mucha honestidad, porque yo sabía que esto iba a ser difícil. Llenar los zapatos de mi marido, de veras, no cualquiera. Pero aquí está él, yo sé que esta noche está aquí con nosotros, apoyándonos. Y una vez me pregunté cómo fue que he sobrevivido los primeros 2 años sin él. Y mi única pregunta fue la fuerza del corazón que me ha permitido continuar. Los otros 2 años han sido difíciles para todos nosotros, porque todos nosotros somos unos sobrevivientes de esta terrible pandemia. Y también Extra es sobreviviente, porque en este caminar de 2 años han cerrado muchas empresas, y grandes empresas. Y nosotros aquí continuamos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque Extra no nada más son 2 personas, es un gran equipo de profesionales técnicos en lo intelectual, en lo administrativo, colaboradores que se suman día a día, amigos que están ahí con nosotros, entrañables, con la misma intención que nosotros, el que a Extra le vaya bien. Y estoy seguro que le va a ir bien porque tenemos 30 años de experiencia. Creo que es una base profunda, con mucho sacrificio, con mucho profesionalismo y sobre todo con la intención y la credibilidad de que lo que publicamos es la verdad. Y además creo, fervientemente, porque así lo creo, que Extra tiene muchas cosas todavía por dar. Y sobre todo para aquellos, nuestros lectores como ustedes que están aquí, porque sin ustedes no habría ni tendría razón de existir ni de estar. Gracias amigos, gracias lectores, y que sé que lo mejor para Extra está por venir. Muchas gracias. Muchas gracias, Irma. Les decía que esta noche realmente es memorable, no solamente por lo que se festeja, sino por lo que se dice y lo que se comparte. Gracias, Irma. Extra de la Laguna agradece su presencia a esta velada literaria. Esperamos, pues, que disfruten la lectura de La Canica Azul y otros cuentos. Pero esta noche aún no ha terminado. Los invitamos a disfrutar del ensamble de la Orquesta Sinfónica Dime, bajo la dirección del maestro Miguel Ángel García, y con la selección de piezas musicales, pasemos a disfrutar del brindis que nos ofrece el Extra de la Laguna. Antes de poder decir las palabras de cierre, quisiera comentarles de un detalle, una delicadeza muy especial que Irma y todo el equipo del Extra de la Laguna tienen para cada uno de los presentes. Nos reúne un texto, y ese texto va a ser un regalo para cada uno de ustedes aquí presentes por parte del Extra. Muchísimas gracias, Irma, por ello. Así es que en este momento nadie se puede ir sin que se lleven su libro. Y este es un regalo muy especial porque evidentemente, como lo comentaba el doctor Sotomayor, pues tendremos la posibilidad de poder ofrecer y hacer que este libro circule lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Irma, y recuerden llevarse cada uno de ustedes su libro. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias desde lo alto de nuestra región, literalmente. Estamos en este espléndido y maravilloso lugar que es el Puerto Noas. Para muchos quizás sea la primera vez que lo visitan, otros no, pero esperemos que disfruten el ambiente, del aire cálido, de la música y de esta espectacular y maravillosa vista que nos hace admirar y querer a nuestro bello Torreón.
Brindemos por estos 30 años de trabajo, por estos 30 años de esfuerzo, por estos 30 años de dedicación, de profesionalismo. Y brindemos sobre todo por un futuro más promisorio y por la vida misma. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y por favor vamos a disfrutar estos momentos que nos quedan y que nos regala el extra de la laguna. Muchas gracias a los de la mesa de honor y estoy muy honrada, Irma, de que me hayas invitado esta noche. Yo también, Irma. Muchas gracias, Paco. Ivonne Escalera. Muy buenas noches y vamos a tomar una copita, un brindis y muchas fotos. Muy buenas noches. Vaya los certificados. Ya sé que no. ¿Ya lo pongo? Sí. ¿Así lo hago o ya? Ya. Oye, me ganó mi trago. Por supuesto, sí. Está aquí. Este va aquí, pero no, sí. Sé que estás trabajando, pero felicidades. Por supuesto. Hola, muy bien, ¿y tú? También muy bien. Qué bien, felicidades. Gracias. ¿Quién encontró muy bien? Ya ves que yo no para subir al sí, ¿qué haces? Gracias. Haz cuenta que ¿cómo están? También muy bien. ¿Dónde están mis hijos? ¿No quieren que te pongamos?